La lluvia caía implacable sobre las calles empedradas de Londres, transformando la ciudad en un laberinto de charcos y sombras difusas. Era el otoño de 1845, una época en que las diferencias sociales marcaban destinos tan claramente como las líneas en un mapa. Clarissa Redwin caminaba apresuradamente por una calle lateral cercana a Covent Garden, sosteniendo sobre su cabeza un paraguas que apenas la protegía del aguacero. El viento traicionero había volteado su protección varias veces, dejando que gotas rebeldes empaparan su rostro y su cabello cobrizo. No era el clima lo que aceleraba sus pasos, sino la preocupación que llevaba en el corazón. «Debo llegar antes del anochecer», murmuró para sí misma, mientras esquivaba un charco particularmente profundo. Su hermano menor, Thomas, llevaba 3 días con fiebre, y el médico del barrio había recomendado un remedio que solo podía encontrarse en la botica de Fleet Street. Con los pocos chelines que guardaba para emergencias, Clarissa había emprendido el viaje desde su modesta vivienda en los límites de la ciudad. El destino, caprichoso como suele ser, eligió ese preciso momento para cambiar el rumbo de su vida. Al doblar una esquina, sus pies resbalaron sobre el barro traicionero, y en un instante de desequilibrio, Clarissa se encontró cayendo directamente hacia un charco oscuro y profundo. El impacto nunca llegó. En cambio, sintió que unas manos firmes la sujetaban por los hombros evitando su caída. Cuando levantó la mirada, se encontró con el rostro severo de un hombre que la observaba con una mezcla de fastidio y curiosidad. Alto, de porte aristocrático, con ojos penetrantes color avellana y cabello oscuro perfectamente peinado a pesar de la lluvia. «Debería tener más cuidado, señorita», dijo el hombre con voz profunda, soltándola rápidamente, como si el contacto le resultara desagradable. «Le agradezco su ayuda, señor», respondió Clarissa intentando recobrar la compostura. El desconocido la miró de arriba abajo, y su expresión se tornó aún más fría al notar las salpicaduras de barro que manchaban el dobladillo de su abrigo. «Parece que su descuido me ha costado más que un simple desvío», comentó, señalando con desdén las manchas en su propia vestimenta. Clarissa sintió que el calor subía a sus mejillas. «Le ofrezco mis más sinceras disculpas. Si me permite, podría...» «No será necesario», la interrumpió él. «Solo procure mantenerse alejada del camino de las personas decentes». Antes de que Clarissa pudiera responder, el hombre se alejó con pasos decididos, dejándola con las palabras en la boca y un sentimiento de indignación creciendo en su pecho. «¡Qué hombre tan arrogante!», exclamó para sí misma, retomando su camino hacia la botica. Lo que Clarissa no sabía era que aquel hombre de mirada severa era Percival Darkwith, duque de Northbridge, uno de los nobles más influyentes y temidos de Londres. Conocido tanto por su inmensa fortuna como por su carácter implacable, el duque raramente abandonaba su elegante residencia en Mayfair para aventurarse en aquella parte de la ciudad. Solo un asunto de extrema importancia lo había llevado a recorrer esas calles bajo la lluvia. Percival llegó a su destino, una discreta oficina legal, en un edificio de aspecto respetable. El abogado, un hombre de mediana edad llamado Harrison Wells, lo recibió con la deferencia que correspondía a su rango. «Su gracia, es un honor recibirlo. Por favor, tome asiento», dijo indicándole un sillón de cuero junto a la chimenea encendida. «Vayamos directamente al asunto, Wells», respondió Percival, ignorando las formalidades. «¿Ha encontrado lo que le pedí?». El abogado carraspeó nerviosamente. «He investigado exhaustivamente el caso de la familia Redwin, como usted ordenó, y debo decir que los resultados son sorprendentes». Percival arqueó una ceja. «Explíquese. La situación es más compleja de lo que imaginábamos. El fallecido Lord Edmund Redwin dejó asuntos pendientes que afectan directamente a sus herederos, particularmente a su hija mayor, Clarissa Redwin». El nombre hizo que Percival se tensara imperceptiblemente. «¿Qué tipo de asuntos?». Al parecer, Lord Redwin era propietario de tierras colindantes con las suyas en Hampshire, tierras que, según documentos que he descubierto recientemente, contienen un derecho de paso crucial para su proyecto ferroviario. Percival se levantó y caminó hacia la ventana, observando la lluvia que continuaba cayendo sin tregua. Su proyecto ferroviario representaba una inversión considerable y una oportunidad única para expandir su influencia en el creciente negocio del transporte. No permitiría que un pedazo de tierra y una familia caída en desgracia
obstaculizaran sus planes. ¿Dónde está esa familia ahora?, preguntó sin apartar la mirada de la ventana. Tras la muerte de Lord Redwind y la pérdida de su fortuna por malas inversiones, la familia quedó en la ruina. La hija mayor, Clarissa Redwind, de 22 años, vive con su hermano menor, Thomas, de 12, en una casa modesta en los límites de la ciudad. Tengo entendido que ella trabaja como institutriz para la familia Bennet mientras cuida de su hermano enfermo. Percival se volvió hacia el abogado. Quiero que arregle una reunión con ella. Cuanto antes. ¿Puedo preguntar con qué propósito, Su Gracia? Voy a comprar esas tierras, respondió Percival con determinación, por el precio que sea necesario. Lo que el duque no podía imaginar era que ya había conocido a la heredera de los Redwind, y que el desdén mostrado en su encuentro casual complicaría considerablemente sus planes. Mientras tanto, Clarissa había llegado finalmente a la botica. El boticario, un hombre de avanzada edad, con manos temblorosas pero ojos astutos, la recibió con amabilidad. ¿En qué puedo ayudarla, señorita? Necesito el remedio para la fiebre que recomendó el doctor Stevens. Es para mi hermano, explicó Clarissa, colocando las monedas sobre el mostrador con cierta aprensión. El boticario contó las monedas y frunció el ceño. Me temo que esto no es suficiente, señorita. El precio ha subido desde la semana pasada. Clarissa sintió que el mundo se derrumbaba. Por favor, señor, mi hermano está muy enfermo. No tengo más dinero, pero podría trabajar para pagarle el resto. El hombre la miró con compasión, pero negó con la cabeza. Lo lamento, pero... Dé a la señorita lo que necesita, interrumpió una voz femenina desde la entrada de la botica. Ambos se volvieron para encontrarse con una dama elegante, de mediana edad, cuyo porte y acento revelaban su origen aristocrático. Lady Caroline, saludó el boticario con una reverencia. Como siempre, es un placer verla. El placer es mío, señor Thornton, respondió la dama acercándose al mostrador. Luego, dirigiéndose a Clarissa, preguntó, ¿su hermano está enfermo, querida? Clarissa asintió, intimidada por la presencia de la noble dama. Sí, señora, tiene fiebre desde hace 3 días. Comprendo, dijo Lady Caroline. Luego, volviéndose al boticario, añadió, prepare el remedio para la señorita y añada también un frasco de su tónico reconstituyente. Yo cubriré todos los gastos. Es muy generoso de su parte, milady, dijo el boticario, apresurándose a preparar el pedido. Clarissa se sintió abrumada por la inesperada amabilidad. No sé cómo agradecérselo, milady. Le prometo que le devolveré hasta el último penique. Lady Caroline la estudió con interés. No es necesario, querida, pero me gustaría saber su nombre. Clarissa Redwind, para servirle. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de la dama. Redwind, ¿por casualidad es usted pariente de Edmund Redwind? Sorprendida, Clarissa respondió, era mi padre, señora. Lady Caroline sonrió con calidez. Conocí a su padre hace muchos años. Era un hombre admirable. ¿Puedo preguntar dónde vive ahora? En Whitechapel, con mi hermano menor. Trabajo como institutriz para la familia Bennet. Interesante coincidencia, comentó Lady Caroline. Justamente estoy buscando una institutriz para mi sobrina. La anterior nos dejó para casarse la semana pasada. El corazón de Clarissa dio un vuelco. La familia Bennet, aunque amable, apenas podía pagarle lo suficiente para subsistir. Una posición en una casa noble significaría un salario mejor y quizás condiciones más favorables para la recuperación de Thomas. Si me permite decirlo, milady, tengo experiencia y buenas referencias, se aventuró a decir. Lady Caroline asintió con aprobación. Me lo imagino. ¿Podría visitarme mañana en mi residencia de Berkeley Square? Número 16. Hablaremos con más calma sobre esta posibilidad. Será un honor, milady, respondió Clarissa, sin poder creer su suerte. El boticario regresó con los remedios empaquetados cuidadosamente. Lady Caroline pagó y se despidió con un gesto elegante. Hasta mañana, señorita Redwind. Espero que su hermano se recupere pronto. Con el remedio seguro en sus manos y una inesperada oportunidad en el horizonte, Clarissa emprendió el regreso a casa. La lluvia había amainado, pero las calles seguían resbaladizas y oscuras. No sabía que en ese mismo momento, en una mansión de Mayfair, el duque de Northbridge planeaba su encuentro con la heredera de los Redwind, ignorando que ya la había conocido y desdeñado. Tampoco sabía que Lady Caroline Hartley era precisamente la tía de Percival Dargwith, y que su aparente encuentro casual en la botica no había sido tan casual como parecía. El destino había comenzado a tejer sus hilos,
entrelazando vidas que pronto descubrirían estar más conectadas de lo que jamás hubieran imaginado. Esa noche, mientras Clarissa velaba junto a la cama de Thomas, aplicando el remedio recién adquirido, no podía evitar pensar en los extraños acontecimientos del día, el altercado con el arrogante desconocido, la inesperada generosidad de Lady Caroline, la promesa de un trabajo mejor. Algo estaba cambiando en su vida, podía sentirlo, como si el viento estuviera girando en otra dirección, llevándola hacia un destino desconocido pero inevitable. «Todo estará bien, Thomas», susurró a su hermano dormido, mientras acariciaba su frente ya menos caliente. «Creo que nuestra suerte está a punto de cambiar». No podía imaginar cuán proféticas resultarían sus palabras, ni los desafíos y sorpresas que le aguardaban en los salones de la alta sociedad londinense, donde pronto se encontraría cara a cara, nuevamente, con el duque que la había despreciado bajo la lluvia. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, como si la tormenta del día anterior hubiera purificado el aire londinense. Clarissa se despertó al primer canto de los pájaros, después de haber pasado gran parte de la noche velando a Thomas. Para su alivio, la fiebre había cedido considerablemente. «¿Cómo te sientes?», preguntó a su hermano, quien la miraba con ojos más brillantes que el día anterior. «Mucho mejor», respondió Thomas con voz débil pero animada. «Tengo hambre». Clarissa sonrió, reconociendo que este era el mejor indicador de mejoría. «Te prepararé algo sustancioso, y luego deberás descansar todo el día». «¿No irás a trabajar con los Bennet?», preguntó el niño, incorporándose ligeramente. «Hoy no», respondió ella, recordando la invitación de Lady Caroline. «Tengo una entrevista para un nuevo empleo. Uno mejor, Thomas. Si todo sale bien, podremos mudarnos a un lugar más saludable». Los ojos del niño se iluminaron. «¿De verdad? ¿Podré tener mi propia habitación?». «Es posible», respondió Clarissa, sin querer prometer demasiado. «Ahora descansa mientras preparo el desayuno». Después de asegurarse de que Thomas comiera adecuadamente y tomara su medicina, Clarissa se preparó para su visita a Berkeley Square. Eligió su único vestido presentable, de un sobrio color azul marino, y recogió su cabello en un moño sencillo, pero elegante. No tenía joyas que lucir, excepto un pequeño camafeo que había pertenecido a su madre, su único recuerdo de tiempos más prósperos. Antes de partir, dejó a cargo de Thomas a la señora Finch, una vecina de confianza que solía ayudarla con su hermano cuando ella trabajaba. «Volveré tan pronto como pueda», prometió besando la frente de Thomas. «Sé bueno con la señora Finch». El trayecto hasta Berkeley Square le tomó casi una hora. A medida que se adentraba en los barrios más exclusivos de Londres, Clarissa no podía evitar sentirse intimidada. Hacía años que no frecuentaba esas zonas de la ciudad, desde que la muerte de su padre y la pérdida de su fortuna los habían relegado a una existencia modesta. El número 16 resultó ser una elegante residencia georgiana, con ventanas altas y una fachada impecable. Clarissa se detuvo frente a la puerta, respiró hondo para calmar sus nervios y finalmente llamó. Un mayordomo de aspecto solemne abrió la puerta y la miró con expresión evaluadora. «¿En qué puedo ayudarla?». «Buenos días, soy Clarissa Redwin. Lady Caroline me citó para hoy». El rostro del mayordomo se suavizó ligeramente. «Ah, sí, Lady Caroline la está esperando. Por favor, sígame». La condujo a través de un vestíbulo elegantemente decorado hasta un salón luminoso que daba a un pequeño pero exquisito jardín. Lady Caroline se encontraba sentada junto a la ventana, hojeando un libro. Al ver a Clarissa, dejó su lectura y se levantó para recibirla. «Señorita Redwin, me alegra que haya podido venir. Por favor, tome asiento». Clarissa hizo una reverencia y se sentó en el borde de una silla tapizada, intentando no parecer demasiado impresionada por el lujo que la rodeaba. «Es un honor estar aquí, milady. Le agradezco nuevamente su amabilidad de ayer». Lady Caroline la estudió con interés. «Hábleme de su experiencia como institutriz, querida». Durante la siguiente media hora, Clarissa le explicó su formación y sus métodos de enseñanza. Había recibido una educación privilegiada antes de la muerte de su padre, hablaba francés con fluidez y tenía conocimientos de música, literatura e historia. Lady Caroline parecía genuinamente impresionada. «Parece usted perfectamente calificada», comentó finalmente. «Mi sobrina, Charlotte, tiene 10 años y es una niña inteligente, pero algo obstinada. Necesita una institutriz que sepa ser firme sin ser severa». «Comprendo», asintió Clarissa. «¿Viviría yo aquí, en esta residencia?».
Oh, no, respondió Lady Caroline. Charlotte vive con su padre en Northbridge House, en Mayfair. Es allí donde usted trabajaría y residiría. Algo en la expresión de Lady Caroline hizo que Clarissa sintiera una repentina inquietud. ¿Puedo preguntar quién es el padre de Charlotte? Mi sobrino, el duque de Northbridge, Percival Darkwhite. Clarissa sintió que el color abandonaba su rostro. El arrogante desconocido del día anterior ¿era en realidad un duque y sería ahora su empleador? Lady Caroline notó su reacción y la miró con curiosidad. ¿Conoce usted a mi sobrino, señorita Redwing? Clarissa dudó. Admitir su encuentro desafortunado podría costarle esta oportunidad, pero mentir no estaba en su naturaleza. Tuvimos un breve encuentro ayer, milady, en circunstancias poco favorables. Una sonrisa divertida apareció en los labios de Lady Caroline. Ya veo. Percival puede ser bastante directo en ocasiones, pero le aseguro que es un buen hombre en el fondo y un padre devoto. Charlotte perdió a su madre hace 5 años y necesita una influencia femenina positiva en su vida. Antes de que Clarissa pudiera responder, la puerta del salón se abrió y, como invocado por la conversación, el duque de Northbridge entró en la habitación. Tía Caroline, lamento interrumpir, pero necesito hablar contigo sobre... Se detuvo abruptamente al ver a Clarissa. Sus ojos se entrecerraron con reconocimiento inmediato. ¿Qué hace esta persona aquí? Lady Caroline se levantó con elegancia. Percival, te presento a la señorita Clarissa Redwing, la nueva institutriz que he encontrado para Charlotte. ¿Redwing?, repitió él, con un tono que mezclaba sorpresa e incredulidad. La hija de Edmund Redwing. Clarissa se puso de pie y realizó una pequeña reverencia, luchando por mantener la compostura. Así es, su gracia. Percival la miró fijamente, como si estuviera recalculando algo en su mente. El desdén inicial parecía haber dado paso a una intensa curiosidad. Tía, ¿podríamos hablar en privado un momento?, pidió sin apartar la mirada de Clarissa. Por supuesto, respondió Lady Caroline. Señorita, Redwing sería tan amable de esperar en el jardín. Mary le servirá té. Clarissa asintió y salió al jardín, donde una doncella ya la esperaba con una bandeja de té. Mientras bebía nerviosamente, podía ver por la ventana a Lady Caroline y al duque conversando animadamente. Él gesticulaba con énfasis, mientras su tía mantenía una expresión serena pero decidida. Después de lo que pareció una eternidad, Lady Caroline la llamó de vuelta al salón. El duque permanecía de pie junto a la chimenea, con una expresión indescifrable. Señorita Redwing, comenzó Lady Caroline, mi sobrino y yo hemos discutido su situación y estamos de acuerdo en que usted sería una excelente institutriz para Charlotte. Clarissa miró al duque con sorpresa. Él sostuvo su mirada sin expresión. Sin embargo, continuó Lady Caroline, hay un asunto adicional que debemos tratar. Tengo entendido que su padre dejó algunas propiedades en Hampshire. El cambio de tema desconcertó a Clarissa. Sí, aunque me temo que no puedo acceder a ellas. Los abogados de mi padre dicen que hay complicaciones legales y que podría llevar años resolverlas. Percival dio un paso adelante. Precisamente, sobre ese asunto quería hablarle. Esas tierras colindan con mi propiedad en Hampshire y son fundamentales para un proyecto que estoy desarrollando. Clarissa comenzaba a entender. No era casualidad que Lady Caroline la hubiera encontrado en la botica, ni que ahora le ofrecieran el puesto de institutriz. ¿Está sugiriendo un intercambio, su gracia? Mi cooperación con respecto a las tierras a cambio del empleo. El duque pareció sorprendido por su franqueza. No exactamente. Le ofrezco 2 cosas. Primero, el puesto de institutriz de mi hija, con un salario generoso y alojamiento para usted y su hermano en Northbridge House. Segundo, mis abogados se encargarán de resolver las complicaciones legales de su herencia, garantizándole el acceso a lo que legítimamente le pertenece. A cambio, supongo que deberé venderle las tierras de Hampshire, concluyó Clarissa. A un precio justo, añadió él, muy por encima de su valor de mercado. Clarissa consideró la propuesta. Por un lado, significaría un futuro seguro para ella y Thomas. Por otro, ¿podía confiar en este hombre que la había tratado con tanto desdén? Necesito pensar en ello, dijo finalmente, y consultar con alguien que entienda de asuntos legales. Por supuesto, intervino Lady Caroline, tómese hasta mañana para decidir. Mientras tanto, ¿le gustaría conocer a Charlotte? Está arriba con su institutriz temporal. La propuesta sorprendió tanto a Clarissa como al duque. No creo que sea apropiado antes de que la señorita Redwing haya aceptado el puesto, objetó Percival. Tonterías, respondió Lady Caroline con firmeza.
Charlotte debe tener voz en esto también. Después de todo, pasará muchas horas con su nueva institutriz. Sin esperar respuesta, Lady Caroline tocó una campanilla y ordenó a una doncella que bajara a Charlotte al salón. Minutos después, entró en la habitación una niña de cabello oscuro y ojos vivaces, muy parecidos a los de su padre. Vestía un elegante vestido de muselina color lavanda y observaba a Clarissa con evidente curiosidad. «Charlotte, querida, te presento a la señorita Redwin. Podría ser tu nueva institutriz», explicó Lady Caroline. La niña hizo una reverencia perfecta y luego miró a Clarissa con expresión evaluadora. «¿Sabe usted contar historias, señorita Redwin?» La señorita Pemberley solo lee libros aburridos. Clarissa no pudo evitar sonreír. «Me encantan las historias. De hecho, mi favorita cuando era niña trataba sobre una princesa que se disfrazaba de plebeya para conocer la verdadera naturaleza de las personas». Los ojos de Charlotte se iluminaron. ¿Y qué descubría? «Que la nobleza verdadera no está en los títulos, sino en las acciones», respondió Clarissa, consciente de que el duque la observaba intensamente. «Me gusta», declaró Charlotte con decisión. «Padre, quiero que la señorita Redwin sea mi institutriz». Percival miró a su hija con una mezcla de exasperación y ternura. «Charlotte, estos asuntos no se deciden de manera tan impulsiva». «¿Por qué no?», preguntó la niña con lógica implacable. «Siempre dices que debo confiar en mis instintos, y mis instintos me dicen que la señorita Redwin es interesante». Lady Caroline reprimió una sonrisa, mientras Percival parecía momentáneamente sin palabras. «Tu padre tiene razón», intervino Clarissa amablemente. «Estas decisiones requieren reflexión, pero estoy halagada por tu confianza». Charlotte la miró con aprobación. «Al menos no me habla como si fuera tonta. La señorita Pemberley siempre lo hace». «Charlotte», advirtió su padre con tono severo. «Es la verdad», se defendió la niña. «Además, la señorita Redwin tiene ojos amables, como los tenía mamá». Un silencio cargado de emoción llenó la habitación. Percival miró a su hija con una expresión indescifrable, luego a Clarissa y finalmente a su tía. «Charlotte, es hora de tu lección de piano», dijo finalmente. La niña hizo una mueca pero no protestó. Antes de salir, se volvió hacia Clarissa. «Espero verla pronto, señorita Redwin». Cuando Charlotte abandonó la habitación, Lady Caroline suspiró. «Bien. Parece que mi sobrina nieta ha tomado su decisión. ¿Y usted, señorita Redwin?» Clarissa miró al duque, quien ahora la observaba con un interés que iba más allá del asunto de las tierras. Había algo en su mirada, una intensidad que la desconcertaba. «Necesito consultar con mi hermano», respondió, «y resolver algunos asuntos con la familia Bennet. Si pudiera darme hasta mañana...» «Por supuesto», accedió Lady Caroline. «Percival, ¿podrías disponer que el carruaje lleve a la señorita Redwin a su casa?» El duque asintió. «Y si me lo permite, señorita Redwin, me gustaría que mi abogado, el señor Wells, la visitara esta tarde para explicarle los detalles legales de nuestra propuesta». «Completamente sin compromiso». Clarissa dudó un momento, pero luego asintió. «Será bienvenido». Mientras se preparaba para marcharse, Clarissa no podía dejar de pensar en el extraño giro que había dado su vida en apenas 24 horas. El hombre que la había despreciado bajo la lluvia ahora le ofrecía un futuro seguro. Las tierras que creía perdidas podían ser recuperadas. Y una niña que acababa de conocer la miraba con ojos que le recordaban a su propia infancia, antes de que la tragedia y la pobreza la obligaran a crecer demasiado rápido. Lo que no sabía era que el duque de Northbridge guardaba aún más secretos sobre su padre y sobre el verdadero valor de aquellas tierras en Hampshire, secretos que pronto saldrían a la luz, cambiando para siempre el curso de sus vidas entrelazadas. El carruaje ducal dejó a Clarissa frente a su modesta vivienda en Whitechapel, atrayendo miradas curiosas de los vecinos. Nunca antes se había visto un vehículo tan elegante en aquella calle estrecha y humilde. Al entrar, encontró a Thomas sentado junto a la ventana, visiblemente mejor que esa mañana. Sus mejillas habían recuperado algo de color y sus ojos brillaban con renovada energía. «¡Clarissa!», exclamó el niño con entusiasmo. «Vi el carruaje». «¿De quién era?». «Tenía un escudo de armas». Ella sonrió dejando su chal sobre una silla. «Pertenece al duque de Northbridge y tenemos mucho de qué hablar, pequeño». Durante la siguiente hora, Clarissa le contó todo. El encuentro en la tormenta, la oferta de Lady Caroline,
la propuesta del duque y el encuentro con Charlotte. Thomas escuchaba con los ojos muy abiertos, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas. ¿Entonces viviríamos en una mansión?, preguntó cuando ella terminó su relato. Si acepto la oferta, sí, respondió Clarissa. Tendrías tu propia habitación, buena comida y podrías recuperarte completamente. ¿Y qué hay de las tierras en Hampshire? Siempre decías que algún día las recuperaríamos. Clarissa suspiró. El duque quiere comprarlas. Dice que son importantes para su proyecto ferroviario. Thomas frunció el ceño, mostrando una madurez impropia de sus 12 años. Papá siempre decía que esas tierras eran nuestro legado más valioso, que algún día entenderíamos por qué. Antes de que Clarissa pudiera responder, llamaron a la puerta. Era el señor Wells, el abogado del duque, puntual como había prometido. Clarissa lo invitó a entrar, ofreciéndole té que el hombre aceptó con amabilidad. Thomas se quedó en la habitación, observando con interés al visitante. Su gracia me ha pedido que aclare algunos detalles sobre su propuesta, comenzó Wells, sacando varios documentos de su maletín. Primero, respecto a su posición como institutriz. El salario sería de 120 libras anuales, con alojamiento y manutención completos para usted y su hermano. Tendría un día libre a la semana y 4 semanas de vacaciones al año. Clarissa contuvo su asombro. Era más del triple de lo que ganaba con los Bennet. En cuanto a las tierras de Hampshire, continuó Wells, el duque ofrece comprarlas por 5.000 libras, una suma considerablemente superior a su valor de mercado. Además, se compromete a resolver todos los impedimentos legales que actualmente le impiden acceder a su herencia. ¿Por qué son tan importantes esas tierras para el duque?, preguntó Clarissa directamente. Wells ajustó sus anteojos. Como probablemente sabrá, el ferrocarril está transformando Inglaterra. Su gracia planea una línea que conectaría Londres con Southampton, pasando por sus propiedades en Hampshire. Las tierras de su familia, señorita Redwind, constituyen un pasaje natural que evitaría tener que rodear unas colinas, ahorrando tiempo y dinero considerable. Entiendo, dijo Clarissa. Pero antes de decidir, me gustaría saber exactamente qué complicaciones legales impiden que acceda a mi herencia. El abogado pareció incómodo por primera vez. Es complicado. Hay documentos que su padre firmó poco antes de su muerte, relacionados con deudas y obligaciones. También existe cierta ambigüedad respecto a los límites exactos de las propiedades. Señor Wells, interrumpió Clarissa, agradezco su franqueza, pero siento que hay algo más. Algo que ni usted ni el duque me están diciendo. El hombre guardó silencio por un momento. Luego suspiró. No estoy autorizado a discutir todos los detalles, señorita Redwind, pero puedo decirle que su padre y el anterior duque de Northbridge, el padre de su gracia actual, tuvieron negocios juntos. Negocios que terminaron de manera desfavorable. Thomas, que había escuchado todo en silencio, intervino inesperadamente. ¿Se refiere a la mina? Wells y Clarissa miraron al niño con sorpresa. ¿Qué mina, Thomas?, preguntó Clarissa. La que está en nuestras tierras, respondió el niño como si fuera obvio. Papá me lo contó una vez. Dijo que bajo las colinas de Hampshire había algo valioso, pero que debía mantenerse en secreto hasta el momento adecuado. Wells palideció visiblemente. ¿Joven? ¿Qué más le dijo su padre sobre eso? No mucho, admitió Thomas, solo que algún día sería importante para nuestra familia. Y que había un mapa. ¿Un mapa?, repitió Wells inclinándose hacia adelante. ¿Sabe dónde está, Thomas?, interrumpió Clarissa con firmeza. Creo que es hora de que tomes tu medicina y descanses un poco. El niño pareció querer protestar, pero al ver la expresión decidida de su hermana, asintió y se retiró a su pequeña habitación. Cuando quedaron solos, Clarissa miró fijamente al abogado. Señor Wells, quiero la verdad completa. ¿Qué hay en esas tierras que las hace tan valiosas para el duque? Wells dudó, visiblemente incómodo. Señorita Redwind, yo simplemente sigo instrucciones. Si desea saber más, tendrá que hablar directamente con su gracia. Y eso es precisamente lo que haré, respondió Clarissa con determinación. Mañana mismo, después de que el abogado se marchara, Clarissa fue a ver a Thomas, quien fingía dormir. Sé que estás despierto, dijo sentándose en el borde de la cama. ¿Por qué nunca me hablaste de esa mina? El niño abrió los ojos. Lo había olvidado hasta hoy. Papá me lo contó cuando tenía 7 años, poco antes de... Ya sabes, dijo que era nuestro secreto de hombres. ¿Y mencionó realmente un mapa? Thomas asintió. Dijo que estaba en su estudio,
escondido donde solo un Redwind sabría buscarlo. Clarissa sintió un escalofrío. El estudio de su padre, junto con la mayoría de sus posesiones, se había perdido cuando tuvieron que abandonar su casa señorial tras su muerte. O quizás, Thomas, ¿recuerdas el viejo reloj de bolsillo de papá, el que te di en tu último cumpleaños? Los ojos del niño se iluminaron. El reloj. Siempre decía que guardaba el tiempo y algo más. Clarissa se apresuró a buscar el reloj en la pequeña caja donde Thomas guardaba sus escasos tesoros. Era un hermoso reloj de oro, con el escudo de armas de los Redwind grabado en la tapa. Lo había conservado como recuerdo familiar, sin imaginar que pudiera contener algo más. Examinándolo cuidadosamente, notó un pequeño mecanismo en la parte posterior que nunca había visto antes. Presionó suavemente, y para su asombro, la base del reloj se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro había un trozo de papel doblado cuidadosamente. Con manos temblorosas, Clarissa desplegó el papel, que era efectivamente un mapa, dibujado con precisión, que mostraba las tierras de Hampshire con marcas y anotaciones en la elegante caligrafía de su padre. «Es verdad», exclamó Thomas, inclinándose para ver mejor. «Te dije que había un mapa». Clarissa estudió el documento, notando una zona marcada con una X y una nota. «Beta principal. Pruebas confirman extensión considerable. Valor estimado. Incalculable. Carbón», murmuró. «Debe ser una mina de carbón». «¿Eso es bueno?», preguntó Thomas. «Muy bueno», respondió Clarissa, recordando las clases de economía de su padre. «Con el crecimiento de las fábricas y los ferrocarriles, el carbón es más valioso que nunca». De repente, todo cobró sentido. El interés del duque en sus tierras no era solo por el paso ferroviario, era por lo que había debajo. ¿Cuánto valdría realmente esa propiedad con una mina de carbón en ella? Sin duda, mucho más que las 5.000 libras ofrecidas. Esa noche, después de que Thomas se durmiera, Clarissa permaneció despierta, contemplando sus opciones. Podía aceptar la oferta del duque y asegurar un futuro cómodo para ella y su hermano, o podía enfrentarlo con la verdad, arriesgándose a perderlo todo. Una parte de ella se preguntaba por qué el duque no había sido honesto desde el principio. ¿Qué más ocultaba sobre la relación entre su padre y el de ella? ¿Y qué pasaría cuando descubriera que conocían la existencia de la mina? A la mañana siguiente, tomó su decisión. Vestiría su mejor atuendo, llevaría consigo el mapa como evidencia y confrontaría al duque de Northbridge en su propia casa. Lo que no sabía era que el duque también había pasado la noche en vela, atormentado por secretos familiares que iban mucho más allá de la mina de carbón. Secretos que, una vez revelados, alterarían para siempre no solo el futuro de Clarissa y Thomas, sino también la percepción de su propio pasado. Y mientras Clarissa se preparaba para su encuentro decisivo, en Northbridge House, la pequeña Charlotte preparaba su propio plan. Había escuchado suficientes conversaciones entre adultos para saber que algo importante estaba en juego, y estaba decidida a que la señorita Redwind se convirtiera en su institutriz, costara lo que costara. El destino de 3 generaciones de Redwind y Darkwyth estaba a punto de alcanzar su punto crítico, desvelando verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. La mañana era fresca y luminosa cuando Clarissa llegó a Northbridge House. El imponente edificio, con sus columnas neoclásicas y amplios ventanales, parecía observarla con silenciosa dignidad mientras subía los escalones de la entrada principal. El mayordomo que la recibió parecía sorprendido de verla, pero al escuchar su nombre, su expresión cambió sutilmente. «Señorita Redwind, su gracia la está esperando en la biblioteca», anunció, conduciéndola a través de pasillos decorados con retratos de generaciones de Darkwyth que parecían seguirla con la mirada. La biblioteca era un espacio impresionante. Estanterías del suelo al techo, repletas de volúmenes encuadernados en piel, globos terráqueos antiguos y mapas enmarcados de tierras lejanas. Junto a la ventana, de espaldas a la puerta, estaba el duque de Northbridge. «Su gracia», anunció el mayordomo, «la señorita Redwind». Percival se volvió lentamente. Vestía un elegante traje oscuro que acentuaba su porte aristocrático. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de una noche sin descanso. «Señorita Redwind», la saludó con un leve asentimiento. «No la esperaba tan temprano. Hay asuntos urgentes que debemos discutir», respondió Clarissa con firmeza.
asuntos que su abogado parece reticente a abordar. Percival despidió al mayordomo con un gesto y señaló una silla frente a su escritorio. «Por favor, tome asiento». Una vez solos, Clarissa extrajo el mapa de su bolso y lo colocó sobre el escritorio. «Creo que esto explica su interés en nuestras tierras, Su Gracia». El duque observó el documento con expresión inescrutable, pero Clarissa notó cómo sus dedos se tensaban ligeramente sobre la superficie pulida del escritorio. «¿Dónde encontró esto?», preguntó finalmente, con voz controlada. «En un compartimento secreto del reloj de mi padre», respondió ella. «Lo que no entiendo es por qué no fue honesto conmigo desde el principio. 5.000 libras por tierras que contienen una mina de carbón. Ambos sabemos que valen al menos 10 veces esa cantidad». Percival se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando los jardines de su propiedad. Cuando habló, su voz tenía un tono diferente, casi vulnerable. «No se trata de carbón, señorita Redwind. Disculpe. La marca en su mapa no indica una mina de carbón, sino algo mucho más valioso: hierro, una de las vetas más ricas descubiertas en Inglaterra». Clarissa sintió que le faltaba el aire. «¿Hierro? Su padre lo descubrió hace 15 años, mientras buscaba mejorar sus tierras para la agricultura. Le confió el secreto a mi padre, entonces duque de Northbridge, y formaron una sociedad para explotar la mina juntos». Percival volvió a sentarse, mirándola directamente a los ojos. Lo que no sabía su padre era que el mío ya estaba arruinado por el juego y las malas inversiones. Vio en esa mina su última oportunidad de salvar nuestro patrimonio. «¿Qué ocurrió?», preguntó Clarissa, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. «Mi padre traicionó al suyo. Falsificó documentos, manipuló contratos. Cuando su padre lo descubrió, amenazó con exponer el fraude. Y entonces, mi padre murió repentinamente», completó Clarissa, sintiendo que un frío recorría su espalda. «Un accidente de caza, nos dijeron». Percival asintió gravemente. «Durante años creí la versión oficial, hasta que encontré los diarios de mi padre después de su muerte, hace 2 años. La culpa lo consumió hasta su último aliento». Un silencio pesado llenó la habitación. Clarissa procesaba la magnitud de la revelación, mientras fragmentos de recuerdos cobraban nuevo significado. La repentina tristeza de su padre semanas antes de su muerte, documentos que quemaba a altas horas de la noche, su insistencia en que el reloj pasara a Thomas cuando fuera mayor. «¿Por eso me ofreció el trabajo? ¿Por remordimiento?» «En parte», admitió Percival. «Cuando descubrí quién era usted, vi una oportunidad de corregir los errores de mi padre. Pero hay algo más que debe saber». Se levantó y extrajo un libro de una estantería cercana. De entre sus páginas sacó una carta amarillenta. Esta carta la escribió su padre la noche antes de morir. Estaba dirigida a mi padre, pero él nunca la abrió. La encontré junto con sus diarios. Con manos temblorosas, Clarissa tomó el documento. La caligrafía era inconfundiblemente la de su padre. «Northbridge, a pesar de tu traición, no puedo llevar a cabo mi amenaza. No por temor, sino porque comprendo que nuestros hijos no merecen cargar con nuestros errores. Mi Clarissa y tu Percival apenas se conocen, pero algún día podrían forjar una alianza más honorable que la nuestra. La mina pertenece legítimamente a ambas familias, y así debe permanecer. El tiempo juzgará nuestras acciones mejor que los hombres. Edmund Redwind». Una lágrima rodó por la mejilla de Clarissa. Su padre, incluso traicionado, había elegido el honor. «La verdadera razón por la que lo busqué», dijo Percival suavemente, «no fue para comprar sus tierras, sino para proponerle una sociedad justa, como debió ser desde el principio». Antes de que Clarissa pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe, y Charlotte irrumpió en la habitación, seguida por Thomas. «Padre», exclamó la niña, «he estado mostrando a Thomas la casa. ¿Puedo tener un perro como él quiere?» «Charlotte», reprendió Percival, «¿qué modales son estos y cómo llegó el joven Thomas aquí?» «Yo lo traje», respondió Lady Caroline apareciendo en el umbral. «Pensé que era importante que toda la familia estuviera presente para esta conversación». «¿Familia?», repitió Clarissa confundida. Lady Caroline sonrió enigmáticamente. «Veo que aún no has llegado a esa parte, Percival». El duque aclaró su garganta, visiblemente incómodo. «La carta de su padre menciona una alianza entre nuestras familias. Lo que quizás no sepa es que, cuando éramos niños, nuestros padres concertaron un matrimonio entre nosotros». Clarissa lo miró atónita. «¿Un compromiso matrimonial?».
que nunca se formalizó debido a malos acontecimientos posteriores, completó él, pero que ambos padres consideraban beneficioso para unir nuestras familias y propiedades. Charlotte aplaudió entusiasmada. Lo sabía. La señorita Redwind no solo será mi institutriz, sino mi nueva mamá. Charlotte, por favor, la reprendió Percival, aunque sin verdadera severidad. Thomas observaba la escena con ojos brillantes. Entonces, ¿la mina es nuestra? ¿Y viviremos aquí? Clarissa miró a su hermano, luego al duque y finalmente a Charlotte. Lo que había comenzado como una confrontación por tierras y secretos estaba transformándose en algo completamente diferente. Creo, dijo Lady Caroline con una sonrisa, que estos niños merecen una respuesta clara. ¿Qué dicen ustedes dos? Percival miró a Clarissa y por primera vez desde que lo conocía, vio vulnerabilidad en sus ojos. Señora Redwind, no pretendo imponerle un acuerdo del pasado, pero me gustaría, si usted lo permite, que empezáramos de nuevo, esta vez con honestidad. Clarissa pensó en el encuentro bajo la lluvia, en el desdén inicial que ahora entendía provenía del remordimiento y no del orgullo. Pensó en Charlotte, que ya había perdido a una madre, en Thomas, que merecía un hogar estable, y en su padre, que en su último acto había elegido la reconciliación sobre la venganza. Creo, su gracia, que tanto la mina como nuestro futuro merecen una sociedad equitativa, respondió finalmente, extendiendo su mano. Percival la tomó con suavidad. Estoy completamente de acuerdo, señorita Redwind. Espléndido, exclamó Lady Caroline. Entonces está decidido. La institutriz y su hermano se mudarán inmediatamente. La sociedad minera se establecerá en términos justos, y con el tiempo, quién sabe qué más podrá florecer. Mientras Charlotte arrastraba a Thomas para mostrarle los establos y Lady Caroline discretamente se retiraba, Clarissa y Percival quedaron solos nuevamente en la biblioteca. Aquel día, bajo la lluvia, comenzó ella, ¿sabía usted quién era yo? No, respondió él con sinceridad, pero ahora entiendo por qué sentí esa extraña conexión, incluso entonces, como si el destino nos hubiera reunido para completar algo que nuestros padres dejaron inconcluso. Clarissa sonrió, pensando en lo extraordinario de aquel encuentro casual que había cambiado sus vidas. El duque, que la había despreciado cubierta de lodo, ahora la miraba con respeto y quizás algo más profundo. El círculo se había completado. Las sombras del pasado finalmente cedían ante la promesa de un nuevo amanecer para ambas familias, unidas no por la traición y el remordimiento, sino por la honestidad y la esperanza. Y mientras el sol de la mañana inundaba la biblioteca, iluminando el mapa y la carta sobre el escritorio, Clarissa supo que había encontrado no solo su verdadera identidad y herencia, sino también un nuevo camino hacia el futuro. Un futuro que, como su padre había previsto, sería forjado con honor por la siguiente generación de Redwind y Darkwyth. La temporada social de 1845 en Londres había comenzado con el esplendor habitual. Los salones de baile de la aristocracia brillaban bajo la luz de cientos de velas, mientras que la crema y nata de la sociedad inglesa se reunía para los acontecimientos más importantes del calendario. Lucinda Nightvale observaba el salón de baile desde su posición junto a una columna de mármol. A sus 22 años, era su tercera temporada, y aunque poseía una belleza innegable con su cabello castaño rojizo y ojos color avellana, su falta de dote sustancial la había relegado a ser considerada poco más que una belleza pasajera en el mercado matrimonial. Querida, no deberías esconderte en las sombras, dijo Lady Margaret, su tía y chaperona, acercándose con 2 copas de ponche. Una dama debe mostrarse disponible para la conversación. Lucinda tomó la copa con una sonrisa educada. No estoy escondiéndome, tía. Simplemente observo, y observar era precisamente lo que hacía Lucinda mejor. Con una mente aguda y una percepción notable, había aprendido a leer los sutiles matices de la sociedad londinense. Podía distinguir un matrimonio infeliz por la forma en que una pareja bailaba, o una fortuna en declive por el número de veces que un caballero usaba el mismo chaleco. El señor Blackwood ha preguntado por ti, comentó Lady Margaret, con un brillo de esperanza en sus ojos. Lucinda contuvo un suspiro. El señor Edwin Blackwood, heredero de una fortuna mercantil considerable, había mostrado interés en ella desde el inicio de la temporada. Era apuesto, culto, y según todos los estándares de la sociedad,
Un partido excelente. Sin embargo, Lucinda no podía evitar sentir que algo faltaba cuando conversaban. «Supongo que debo cumplir con mis deberes sociales», respondió, enderezándose y colocando su copa vacía en una bandeja que pasaba. Al otro lado del salón, una figura alta y solitaria observaba la escena con expresión impenetrable. El duque Augustus Thornwick, conocido por muchos simplemente como Thornwick, representaba todo lo que la aristocracia inglesa valoraba: linaje impecable, riqueza inmensa y poder político considerable. A sus 31 años, había logrado evitar los lazos matrimoniales, a pesar de ser considerado el soltero más codiciado de Inglaterra. «Thornwick, qué sorpresa verte aquí», dijo Lord Wellington, acercándose al duque con una copa en la mano. «Pensé que habías jurado no asistir a estos eventos». «Las circunstancias cambian», respondió el duque con voz grave. Sus ojos grises, fríos como el acero, nunca abandonaron el centro del salón. Lo que había captado su atención era la imagen de Lucinda Nightvale, ahora bailando con Edwin Blackwood. Había algo en la manera en que se movía, con gracia pero sin afectación, que la distinguía de las demás jóvenes. No parecía desesperada por impresionar, como tantas otras debutantes. «Ah, la señorita Nightvale», comentó Wellington siguiendo la mirada del duque. «Una joven encantadora, aunque de medios modestos. Blackwood parece bastante interesado». El duque no respondió, pero su mandíbula se tensó ligeramente. Edwin Blackwood era hijo de un comerciante que había amasado una fortuna considerable en el comercio con las Indias. Un nuevo rico, como muchos de la aristocracia los llamaban con desdén, y también era su rival comercial más acérrimo. A medida que la velada avanzaba, el duque observó cómo Blackwood monopolizaba el tiempo de Lucinda. Bailaron 3 piezas juntos, un número que rozaba la impropiedad según las estrictas reglas sociales. La señorita Nightvale sonreía cortésmente, pero Augustus, acostumbrado a leer a las personas, detectó un destello de algo en sus ojos. ¿Aburrimiento, quizás? «Su gracia», dijo una voz dulce a su lado. Lady Caroline Hartwell, hija del marqués de Pembroke, le sonreía con coquetería. «Sería un honor si me concediera el próximo baile». «Me temo que debo declinar, Lady Caroline», respondió con cortesía pero firmeza. «Tengo asuntos que atender». Sin más explicaciones, el duque se dirigió hacia la mesa donde se encontraba el organizador del baile, Lord Hamilton. Tras una breve conversación y lo que parecía ser la entrega discreta de un sobre, Augustus abandonó el salón. Mientras tanto, Lucinda finalmente había logrado escapar de la compañía del señor Blackwood con la excusa de necesitar refrescarse. En el relativo santuario de una pequeña antecámara, se permitió exhalar profundamente. «Parece aliviada de haber escapado, señorita Nightvale». La voz profunda sobresaltó a Lucinda, quien se giró para encontrarse con la mirada penetrante del duque de Thornwick. Nunca habían sido formalmente presentados, pero todo Londres conocía su rostro. «Su gracia», dijo realizando una rápida reverencia. «No esperaba compañía aquí». «Ni yo», respondió él, inclinando ligeramente la cabeza. «Pero debo decir que es una sorpresa agradable». Lucinda estudió su rostro, buscando signos de la arrogancia que se rumoreaba caracterizaba al duque, pero solo encontró una intensidad que la intrigó. «¿Disfruta de la temporada, su gracia?», preguntó, intentando mantener una conversación cortés. «Rara vez encuentro placer en estos eventos», respondió con honestidad, «pero ocasionalmente ofrecen sorpresas interesantes». Sus ojos nunca dejaron los de ella mientras hablaba, y Lucinda sintió un calor inesperado subir por sus mejillas. Había algo diferente en la manera en que la miraba, como si realmente la viera, más allá de su posición social o su apariencia. «Debo regresar», dijo ella finalmente. «Mi tía estará buscándome». «Por supuesto», respondió Augustus, «pero antes de que se vaya, me concedería el honor del próximo baile». La solicitud la sorprendió. El duque de Thornwick rara vez bailaba en estos eventos. «Sería un honor, su gracia», respondió con una pequeña reverencia. Cuando regresaron al salón, un murmullo de asombro recorrió la multitud al ver al reservado duque conducir a Lucinda hacia la pista de baile. El señor Blackwood observaba con expresión sombría desde un costado. La orquesta comenzó a tocar un vals, y Augustus colocó su mano en la cintura de Lucinda con una delicadeza que contradecía su apariencia imponente. A medida que se movían por la pista, Lucinda descubrió que el duque era un bailarín excepcional,
guiándola con precisión y elegancia. «Baila muy bien, Su Gracia», comentó ella. «Y usted me sigue perfectamente», respondió él. Es raro encontrar una pareja tan sincronizada. Algo en su tono sugería que hablaba de más que solo el baile. «Veo que ha pasado gran parte de la noche en compañía del señor Blackwood», comentó Augustus después de un momento. «Es muy atento», respondió Lucinda diplomáticamente. «Y muy persistente», añadió el duque. «Debo advertirle, señorita Nightvale, que no todo lo que brilla es oro». Lucinda lo miró con sorpresa. «¿Me está aconsejando sobre mis amistades, Su Gracia? Apenas nos conocemos». Una leve sonrisa apareció en los labios del duque. «Cierto, quizás deberíamos remediar eso». El vals terminó demasiado pronto, y Augustus escoltó a Lucinda de regreso con su tía. Con una reverencia formal se despidió, dejando a Lucinda con una sensación de confusión y una extraña anticipación. «¿Qué fue eso?», preguntó Lady Margaret, en cuanto el duque estuvo fuera del alcance del oído. «Simplemente un baile, tía», respondió Lucinda, aunque sabía que había sido mucho más. A la mañana siguiente, Lucinda estaba desayunando con su tía cuando llegó una entrega. Un sobre sellado con el emblema de los Thornwick. «¡Dios mío!», exclamó Lady Margaret. «¿Una invitación del duque?». Lucinda abrió el sobre con dedos ligeramente temblorosos. Dentro había una invitación formal para un paseo por Hyde Park esa tarde, acompañada de una breve nota escrita a mano. «Señorita Nightvale, me gustaría continuar nuestra conversación en circunstancias menos restrictivas. Un carruaje la recogerá a las 3. Respetuosamente, Thornwick». Lady Margaret estaba extasiada. «El duque de Thornwick. Lucinda, esto es extraordinario. Debemos prepararte inmediatamente». Pero mientras su tía parloteaba sobre los posibles significados de esta invitación, Lucinda no podía dejar de preguntarse sobre el repentino interés del duque. Habían intercambiado apenas unas palabras. Y ahora esto. A las 3 en punto, un elegante carruaje negro con el emblema de los Thornwick se detuvo frente a la casa. Para sorpresa de Lucinda, el propio duque descendió para recibirla, en lugar de enviar a un sirviente. «Señorita Nightvale», la saludó con una leve inclinación de cabeza. «Es usted puntual, una cualidad que aprecio enormemente». Durante el trayecto hacia Hyde Park, Lucinda notó que tomaban un camino más largo de lo necesario, atravesando algunas de las zonas más elegantes de Londres. «Parece conocer bien la ciudad, Su Gracia», comentó. «Londres tiene muchas caras, señorita Nightvale. La que la mayoría ve es apenas la superficie». Al llegar al parque, el duque le ofreció su brazo y comenzaron a caminar por senderos menos concurridos. Lucinda era consciente de las miradas curiosas que recibían de otros paseantes. No todos los días se veía al duque de Thornwick en compañía de una dama que no pertenecía al círculo más exclusivo de la aristocracia. «Debo confesar, Su Gracia, que me intriga su invitación», dijo finalmente Lucinda. «Apenas nos conocemos. A veces, señorita Nightvale, un breve encuentro puede ser más revelador que años de conocimiento superficial», respondió él, deteniéndose junto a un pequeño estanque. «Anoche observé algo en usted que raramente encuentro en la sociedad. Autenticidad». Lucinda lo miró sorprendida por su franqueza. «También noté», continuó él, «que el señor Blackwood parecía muy interesado en monopolizar su atención». «El señor Blackwood ha sido muy amable conmigo», respondió ella, sintiendo la necesidad de defender al caballero. «Sin duda», dijo Augustus con un tono que sugería exactamente lo contrario. «Puedo preguntarle qué sabe sobre él. Sé que proviene de una familia mercantil respetable y que ha tenido éxito en sus empresas», respondió ella con cautela. El duque asintió lentamente. «Todo eso es cierto. También es verdad que ha estado intentando competir con mis negocios durante años, utilizando métodos que algunos considerarían cuestionables». Lucinda frunció el ceño. «¿Está sugiriendo que su interés en mí tiene alguna relación con su rivalidad comercial? Eso parece bastante improbable, Su Gracia. No tengo conexión alguna con sus negocios». Una leve sonrisa apareció en los labios del duque. «No directamente, quizás, pero usted subestima su propio valor, señorita Nightvale». Antes de que pudiera responder, el duque cambió hábilmente de tema, preguntándole sobre sus intereses y pasatiempos. Para su sorpresa, Lucinda descubrió que era un conversador fascinante, con conocimientos sobre una amplia variedad de temas, desde literatura hasta política. A medida que la tarde avanzaba,
Lucinda se encontró disfrutando genuinamente de la compañía del duque. Había una agudeza en su mente que resonaba con la suya propia, y descubrió que podía hablar con él con una libertad que raramente experimentaba en la sociedad londinense. Al regresar a su hogar, el duque la acompañó hasta la puerta. «Ha sido una tarde muy agradable, su gracia», dijo Lucinda sinceramente. «En efecto», respondió él, «tanto que me gustaría invitarla al teatro mañana por la noche. Están presentando Romeo y Julieta en Covent Garden». La invitación la sorprendió nuevamente. 2 encuentros en días consecutivos era algo notable, especialmente viniendo del reservado duque de Thornwick. «Sería un honor», respondió, consciente de que su tía estaría extasiada con esta nueva invitación. «Excelente», dijo él tomando su mano enguantada y llevándola brevemente a sus labios. «Hasta mañana, entonces». Mientras observaba el carruaje alejarse, Lucinda no podía evitar preguntarse qué estaba sucediendo realmente. El interés del duque había surgido tan repentinamente que no podía evitar sospechar que había algo más detrás de sus atenciones. Lo que no sabía era que en ese preciso momento el duque de Thornwick estaba implementando un plan que cambiaría el curso de la temporada social y posiblemente el destino de ambos. La noticia de que el duque de Thornwick había invitado 2 veces a la señorita Lucinda. Night Vale se extendió por Londres con la velocidad de un incendio en verano. Para cuando Lucinda y su tía llegaron al Teatro Real de Covent Garden la noche siguiente, sentían docenas de miradas curiosas siguiendo cada uno de sus movimientos. «Compórtate con absoluta dignidad», susurró Lady Margaret mientras entraban al palco privado que el duque había reservado para ellos. «Media sociedad está observando». Lucinda asintió, aunque interiormente se preguntaba por qué el duque había elegido hacer tan públicas sus atenciones. Augustus Thornwick no era conocido por buscar el centro de atención. Todo lo contrario, su reputación se basaba en su reserva y discreción. El duque las esperaba en el palco, su imponente figura destacándose contra el telón rojo. Cuando se giró para recibirlas, Lucinda notó algo diferente en su expresión. Una calidez que no había estado presente durante su paseo por el parque. «Señorita Night Vale», Lady Margaret saludó, inclinándose formalmente. «Es un placer tenerlas como mis invitadas esta noche». Lady Margaret respondió con un torrente de agradecimientos, mientras Lucinda observaba discretamente el teatro. Desde su posición privilegiada, podía ver prácticamente todos los palcos importantes, y notó que el señor Blackwood ocupaba uno casi directamente opuesto al suyo. Cuando sus miradas se cruzaron, él la saludó con un gesto que parecía más tenso que cordial. «El señor Blackwood parece sorprendido de verla aquí», comentó el duque siguiendo la dirección de su mirada. «¿Conoce bien al señor Blackwood, su gracia?», preguntó Lucinda, decidiendo abordar directamente el tema que había estado rondando sus pensamientos. «Lo suficiente», respondió Augustus con una expresión neutra. «Los negocios nos han puesto en contacto en numerosas ocasiones». Antes de que pudiera indagar más, las luces comenzaron a atenuarse, señalando el inicio de la representación. El duque se sentó junto a Lucinda, lo suficientemente cerca para que pudiera percibir su sutil aroma a sándalo y cuero, pero manteniendo una distancia apropiada bajo la atenta mirada de Lady Margaret. La tragedia de Shakespeare se desarrolló ante ellos con toda su pasión y tragedia. Lucinda, quien siempre había amado el teatro, se encontró completamente absorta en la actuación. Durante el intermedio, notó que el duque la observaba con una expresión casi divertida. «Parece que realmente disfruta del teatro, señorita Night Vale», comentó. «Shakespeare tiene un don para revelar las verdades más profundas del corazón humano», respondió ella. «Aunque debo confesar que siempre he encontrado el final de Romeo y Julieta innecesariamente trágico». «¿Oh?», el duque arqueó una ceja. «¿Preferiría un final feliz para ellos? Preferiría un final donde la comunicación clara hubiera evitado una tragedia innecesaria», respondió Lucinda con firmeza. «Demasiados malentendidos por falta de honestidad». Una sonrisa genuina iluminó el rostro del duque, transformando sus facciones severas. «Una observación aguda», dijo. «La honestidad podría haber salvado muchas vidas en esta obra». «La honestidad es una virtud rara en cualquier época», añadió Lucinda, sosteniendo su mirada con una intensidad que sorprendió incluso a ella misma. Algo cambió en la expresión del duque. Un destello de respeto, intriga,
Fuera lo que fuese, desapareció rápidamente cuando Lady Margaret regresó de su breve visita al tocador de damas. Al finalizar la obra, el duque las escoltó hacia la salida, donde su carruaje esperaba. Lucinda notó que el señor Blackwood los observaba desde la distancia con una expresión sombría. «Parece que hemos despertado cierto interés», murmuró el duque, siguiendo su mirada. «Su gracia», dijo Lucinda en voz baja, aprovechando que su tía se había adelantado hacia el carruaje. «Agradezco sinceramente sus atenciones, pero no puedo evitar preguntarme por qué yo. Hay docenas de damas de mayor rango y fortuna que estarían encantadas de recibir sus atenciones». Augustus la miró con una intensidad que le quitó el aliento. «Quizás esa sea precisamente la razón, señorita Nightvale. La autenticidad es un tesoro raro en nuestros círculos». Antes de que pudiera responder, habían llegado al carruaje. El trayecto de regreso transcurrió entre conversaciones ligeras sobre la obra y los actores, pero Lucinda podía sentir una corriente subyacente de algo no dicho entre ella y el duque. Al día siguiente, mientras Lucinda tomaba el té en el pequeño salón de la casa de su tía, recibió una visita inesperada. El señor Edwin Blackwood fue anunciado por el mayordomo. «Señorita Nightvale», saludó con una reverencia tensa. «Espero no importunarla». «En absoluto, señor Blackwood», respondió ella, indicándole que tomara asiento. Lady Margaret, siempre atenta a las convenciones, se aseguró de permanecer en la habitación como chaperona. «La vi anoche en el teatro», comenzó él, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre su bastón, «en compañía del duque de Thornwick». Lucinda asintió, esperando a que continuara. «Me preguntaba si está usted consciente de la reputación del duque», dijo finalmente. «¿Su reputación?», preguntó Lucinda, manteniendo su expresión neutral. «Thornwick es conocido por su frialdad en los negocios», explicó Blackwood. «Algunos dirían que es despiadado. Encuentro que las reputaciones a menudo son simplificaciones de personas mucho más complejas», respondió Lucinda con diplomacia. Blackwood se inclinó ligeramente hacia adelante. «Señorita Nightvale, me veo obligado por mi admiración hacia usted a advertirle. El duque no es conocido por mantener intereses prolongados en ninguna dama. Sus atenciones son efímeras, en el mejor de los casos». Lucinda sintió una punzada de irritación ante su presunción. «Agradezco su preocupación, señor Blackwood, pero le aseguro que soy perfectamente capaz de juzgar el carácter por mí misma». «Por supuesto», respondió él, retrocediendo ligeramente. «Solo deseo lo mejor para usted». La visita terminó poco después, dejando a Lucinda con una sensación de inquietud. ¿Era genuina la preocupación de Blackwood o había algo más detrás de su advertencia? Esa misma tarde, recibió una carta del duque invitándola a un concierto de música clásica 2 días después, y al día siguiente llegó otra invitación, esta vez para una exposición de arte. Cada invitación venía acompañada de una breve nota personal, escritas con la elegante caligrafía del duque. Mientras se preparaba para el concierto, Lucinda no pudo evitar notar que algo extraño estaba ocurriendo. En cada evento social al que asistía, parecía que el duque ya había asegurado su compañía de antemano. Incluso en una pequeña reunión en casa de Lady Westfield, donde normalmente las parejas de baile se arreglaban en el momento, descubrió que su tarjeta de baile ya estaba completa con el nombre del duque en cada espacio disponible. «Es extraordinario», comentó Lady Margaret mientras regresaban a casa después del concierto. «Nunca he visto al duque mostrar tanto interés por ninguna dama. Y pensar que comenzó hace apenas 4 días. 4 días que habían cambiado completamente su posición en la sociedad londinense. De ser apenas notada, Lucinda se había convertido en el centro de toda conversación. Las mismas damas que apenas la habían reconocido ahora buscaban ávidamente su amistad. «No puedo evitar preguntarme por qué», murmuró Lucinda, más para sí misma que para su tía. «Porque eres encantadora, por supuesto», exclamó Lady Margaret. «El duque simplemente ha sido el primero en reconocerlo plenamente». Pero Lucinda no estaba convencida. Por muy agradable que fuera la compañía del duque, y por mucho que disfrutara de sus conversaciones, la velocidad y la naturaleza pública de sus atenciones la desconcertaban. Al día siguiente, decidió dar un paseo por los jardines de Kensington, un lugar que frecuentaba cuando necesitaba pensar. Para su sorpresa, se encontró con el señor Blackwood en uno de los senderos menos transitados. «Señorita Nightvale»,
La saludó con evidente sorpresa. ¡Qué coincidencia tan afortunada! Lucinda dudaba que fuera una coincidencia, pero respondió cortésmente. Caminaron juntos durante un rato, conversando sobre temas intrascendentes, hasta que Blackwood finalmente abordó el tema que claramente le preocupaba. «He notado que el duque parece haber monopolizado su tiempo últimamente», comentó con un tono que intentaba ser casual. «Su gracia ha sido muy amable», respondió Lucinda con cautela. «Sin duda», dijo Blackwood con un deje de amargura, «aunque me pregunto si conoce sus verdaderas motivaciones». Lucinda se detuvo, enfrentándolo directamente. «Señor Blackwood, si tiene algo específico que decir, le agradecería que fuera directo». Él pareció sorprendido por su franqueza, pero después de un momento asintió. «Muy bien, el duque y yo hemos sido rivales comerciales durante años. Recientemente, he estado a punto de cerrar un acuerdo con inversionistas americanos que pondría mi empresa por delante de la suya. Creo que sus repentinas atenciones hacia usted son simplemente un intento de distraerme y sabotear mis negocios». Lucinda lo miró con incredulidad. «¿Está sugiriendo que el duque de Thornwick, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra, está fingiendo interés en mí solo para molestarlo a usted? Eso parece bastante improbable. Thornwick es conocido por su astucia en los negocios», insistió Blackwood. «Haría cualquier cosa para mantener su ventaja. Incluso si eso fuera cierto», respondió Lucinda con frialdad. «Su sugerencia implica que no tengo ningún atractivo propio que pudiera interesar genuinamente al duque. No sé qué es más insultante, su teoría o la implicación subyacente». Blackwood palideció. «No era mi intención ofenderla, señorita Nightvale. Solo estoy preocupado por usted». «Agradezco su preocupación», respondió ella, «pero le aseguro que puedo cuidar de mí misma». Se despidieron con una formalidad tensa, y Lucinda continuó su paseo sola, con la mente bullendo de pensamientos contradictorios. ¿Podría haber algo de verdad en las acusaciones de Blackwood? Era cierto que las atenciones del duque habían comenzado de manera muy repentina y pública. Esa noche, mientras se preparaba para la exposición de arte, Lucinda tomó una decisión. Confrontaría al duque directamente y exigiría honestidad. La Galería Nacional estaba llena de la élite londinense cuando Lucinda llegó del brazo del duque. La exposición presentaba obras recién adquiridas de maestros italianos, y el duque demostró un conocimiento sorprendentemente profundo del arte. «No sabía que era un conocedor del arte italiano, su gracia», comentó Lucinda, mientras contemplaban un magnífico Caravaggio. «Hay muchas cosas que aún no sabe sobre mí, señorita Nightvale», respondió él con una leve sonrisa. Aprovechando un momento en que se encontraban relativamente aislados en una de las salas menos concurridas, Lucinda decidió que era el momento de ser directa. «Su gracia, debo preguntarle algo, y le agradecería una respuesta honesta». El duque la miró con una mezcla de sorpresa e interés. «Por supuesto». «¿Por qué yo?», preguntó ella directamente. «Sus atenciones comenzaron de manera tan repentina. No puedo evitar preguntarme si hay motivos que desconozco». Augustus la observó en silencio por un largo momento, como si estuviera evaluando algo. Finalmente, habló con una franqueza que la sorprendió. «Tiene razón en sospechar, señorita Nightvale. Mis atenciones iniciales no fueron completamente desinteresadas». Lucinda sintió un nudo en el estómago. «¿Tiene esto algo que ver con su rivalidad con el señor Blackwood?» Una expresión de sorpresa cruzó el rostro del duque. «Veo que está bien informada. El señor Blackwood me ha expresado sus teorías», respondió ella, manteniendo su voz firme a pesar de la decepción que sentía. «Ya veo», dijo Augustus, su expresión volviéndose más seria. «Entonces debo ser completamente honesto con usted. Sí, mi interés inicial tenía relación con Blackwood». Lucinda asintió lentamente, sintiendo una punzada de dolor que era sorprendentemente aguda. «Sin embargo», continuó el duque, «lo que comenzó como una estrategia ha cambiado». «¿Cambiado?», preguntó ella, sin saber si creerle. «Estos días en su compañía han sido reveladores, señorita Nightvale», dijo, su voz bajando a casi un susurro. «Encuentro que su mente, su perspectiva, su franqueza, son cualidades que valoro mucho más de lo que esperaba». Lucinda lo miró a los ojos, buscando signos de engaño, pero solo vio una intensidad que la desconcertó. «¿Cómo puedo creerle?», preguntó finalmente. «¿Cómo puedo saber que esto no es simplemente otra estrategia?». El duque se acercó un paso,
manteniendo aún una distancia apropiada, pero lo suficientemente cerca para que su conversación fuera completamente privada. «No puedo ofrecerle pruebas inmediatas, señorita Nightvale», dijo con voz grave. «Solo puedo pedirle tiempo para demostrárselo». Lucinda sintió que se encontraba en una encrucijada. Su razón le advertía sobre los peligros de confiar en un hombre que había admitido haberla utilizado inicialmente. Pero algo más profundo, más instintivo, le susurraba que había sinceridad en sus palabras. «Tiempo es precisamente lo que tenemos poco, Su Gracia», respondió finalmente. «La temporada termina en apenas 3 semanas». Una sonrisa enigmática apareció en los labios del duque. «3 semanas pueden ser suficientes para cambiar un destino, señorita Nightvale. ¿Me concedería ese tiempo para demostrarle la sinceridad de mis intenciones actuales?» Lucinda sabía que debería negarse, que debería alejarse de este hombre que había jugado con su reputación para ganar una ventaja comercial. Y sin embargo, 3 semanas, Su Gracia, respondió finalmente. «Pero exijo completa honestidad de aquí en adelante». «Tiene mi palabra», respondió él, llevando su mano enguantada a sus labios en un gesto que sellaba su pacto. Lo que Lucinda no sabía era que, mientras ellos hablaban, el rumor de un compromiso inminente entre ella y el duque ya se estaba extendiendo por los salones de Londres, alimentado por las múltiples apariciones públicas y por el hecho sin precedentes de que el duque había comprado todas sus tarjetas de baile para el resto de la temporada. Y en las sombras de la galería, Edwin Blackwood observaba la escena con una expresión que mezclaba rabia y determinación. Si el duque quería guerra, guerra tendría. La semana siguiente transcurrió como un sueño febril para Lucinda. Cada mañana traía nuevas flores enviadas por el duque, cada tarde una visita o paseo, y cada noche un evento social donde Augustus permanecía fielmente a su lado. Para el resto de la sociedad londinense, el cortejo parecía haberse intensificado hasta un punto que sugería un compromiso inminente. «Todo Londres habla de ustedes», comentó Lady Margaret una mañana mientras desayunaban. «Lady Pembroke me dijo ayer que apuesta a que habrá un anuncio antes del final de la temporada». Lucinda revolvió su té pensativamente. «Tía, ¿no te parece extraño que todo haya sucedido tan rápidamente?» Lady Margaret hizo un gesto despreocupado. «El amor verdadero no sigue horarios, querida. Además, cuando un hombre como el duque de Thornwick toma una decisión, rara vez duda». Pero Lucinda no estaba convencida. A pesar de la constante compañía del duque y de las conversaciones cada vez más personales que compartían, seguía sintiendo que había algo que no le estaba revelando completamente. Esa tarde, mientras paseaban por los jardines privados de la mansión Thornwick, una invitación sin precedentes que había escandalizado y fascinado a la sociedad por igual, Lucinda decidió abordar el tema directamente. «Su Gracia», comenzó, mientras se detenían junto a una fuente ornamentada. «Ha pasado una semana desde nuestra conversación en la galería, y he mantenido mi promesa de honestidad», respondió él, mirándola con intensidad. «En parte», concedió ella, «pero siento que hay algo más que no me está diciendo». El duque guardó silencio por un momento, observando el agua que caía en la fuente. Finalmente, con un suspiro casi imperceptible, asintió. «Es cierto, hay algo que debo confesarle, aunque temo que pueda cambiar su opinión sobre mí». Lucinda esperó, su corazón latiendo con fuerza. «La noche del primer baile», comenzó Augustus, «cuando bailó 3 veces con Blackwood, descubrí algo perturbador. Uno de mis informantes me alertó de que Blackwood estaba utilizando su aparente interés en usted como una fachada». «¿Una fachada?», preguntó Lucinda confundida. «Para acercarse a su primo, Lord Nightvale», explicó el duque. «Como sabe, su primo es asesor del Ministerio de Comercio. Blackwood esperaba utilizar esa conexión para obtener información privilegiada que le diera ventaja en ciertas negociaciones comerciales». Lucinda palideció. Su primo Richard, con quien mantenía una relación cordial pero distante, efectivamente ocupaba una posición influyente en el gobierno. «¿Eso es? ¿Está seguro?», preguntó, sintiendo una mezcla de incredulidad e indignación. «Completamente», respondió Augustus. «Tengo pruebas documentales de sus intenciones, obtenidas de fuentes confiables dentro de su propia empresa». «Entonces, cuando usted comenzó a mostrarme atenciones», comenzó ella, uniendo las piezas. «Era en parte para frustrar sus planes, sí», admitió el duque. «Pero como le dije antes, lo que comenzó como una estrategia se transformó rápidamente en algo mucho más sincero».
Lucinda procesó esta nueva información en silencio. Por un lado, la idea de ser utilizada como peón en una partida de ajedrez comercial la enfurecía. Por otro, no podía negar la conexión genuina que había comenzado a sentir con el duque durante estos días. «¿Por qué no me lo dijo desde el principio?», preguntó finalmente. Temía que si conocía la verdadera naturaleza del interés de Blackwood, podría sentirse obligada a confrontarlo directamente. Eso habría alertado a sus aliados en el ministerio, explicó Augustus. Además, debo confesar que al principio no estaba seguro de poder confiar en usted. Lucinda lo miró con sorpresa. ¿Y ahora? Una sonrisa genuina iluminó el rostro del duque. Ahora estoy convencido de que su integridad es tan extraordinaria como su inteligencia y belleza. El cumplido la hubiera hecho sonrojar en otras circunstancias, pero Lucinda estaba demasiado absorta en sus pensamientos. «Hay algo más que debe saber», continuó Augustus, su expresión volviéndose más seria. «Blackwood no ha renunciado a sus planes. De hecho, se ha vuelto más desesperado y, por tanto, más peligroso». «¿Peligroso? ¿En qué sentido?», preguntó Lucinda, sintiendo un escalofrío de aprensión. «Ha comenzado a difundir rumores sobre usted», respondió el duque con evidente disgusto. «Insinuaciones sobre su carácter y motivos, sugiriendo que su relación conmigo es calculada y basada en ambiciones sociales». Lucinda sintió que la sangre le hervía. «¡Qué hipocresía tan absoluta!». «Precisamente», asintió Augustus. «Pero los rumores, por infundados que sean, pueden causar daño. Es por eso que he intensificado mis atenciones públicas. Quiero dejar absolutamente claro a toda la sociedad londinense que cuenta con mi completo respaldo y estima». Lucinda lo miró con nuevos ojos. Lo que había interpretado como una estrategia comercial o incluso un posible capricho, ahora aparecía bajo una luz diferente, la de la protección. «Le agradezco su honestidad, su gracia», dijo finalmente. «Y su protección, Augustus», dijo él suavemente. «Creo que a estas alturas podría llamarme por mi nombre cuando estamos solos». «Augustus», repitió ella, sintiendo una extraña intimidad en el simple acto de pronunciar su nombre. «Debo preguntarle algo más, lo que sea», respondió él. «Estos rumores que Blackwood está difundiendo, ¿son la razón por la que toda la sociedad parece esperar un compromiso entre nosotros?» El duque pareció momentáneamente desconcertado, una expresión rara en un hombre conocido por su impenetrable compostura. «En parte», admitió. «Mis acciones públicas, como comprar todas sus tarjetas de baile para el resto de la temporada, han alimentado tales expectativas. Era necesario para contrarrestar sus intentos de manchar su reputación». Lucinda asintió lentamente, procesando la información. «Y ahora nos encontramos en una situación donde la sociedad espera un anuncio que nunca fue nuestra intención hacer». Augustus la miró intensamente. «¿Está segura de que no fue nuestra intención?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Antes de que Lucinda pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de un sirviente con un mensaje urgente para el duque. «Discúlpeme», dijo Augustus, retirándose unos pasos para leer el mensaje. Cuando regresó, su expresión se había endurecido. «Parece que Blackwood ha dado un paso más. Ha solicitado una audiencia privada con su primo, Lord Nightvale, para mañana». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Lucinda, preocupada por las implicaciones para su primo y para la integridad del ministerio. «Ya he tomado medidas para alertar discretamente a su primo sobre las verdaderas intenciones de Blackwood», respondió Augustus. «Pero me temo que esto es solo el comienzo de un conflicto más directo». Mientras regresaban hacia la casa, Lucinda reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado tan drásticamente en apenas 10 días. De ser una figura prácticamente invisible en la sociedad londinense, se había convertido en el centro de una lucha de poder entre dos de los hombres más influyentes del imperio. «Augustus», dijo, deteniéndose antes de entrar a la mansión, «necesito saber algo con absoluta claridad». El duque la miró expectante. «Si eliminamos todas las estrategias, rivalidades y expectativas sociales, ¿qué queda entre nosotros?». La pregunta pareció sorprenderlo, pero después de un momento, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Lo más valioso, Lucinda», respondió, usando su nombre de pila por primera vez. «Queda la verdad, y la verdad es que, contra toda expectativa y ciertamente contra mis planes iniciales, me he encontrado profundamente cautivado por usted. No por su conexión con Lord Nightvale, ni como medio para frustrar a Blackwood,
sino por usted misma. Lucinda sintió que su corazón se aceleraba ante la sinceridad que percibía en su voz y en su mirada. El baile anual de los Pembroke es pasado mañana, continuó Augustus. Toda la sociedad estará allí, incluyendo a Blackwood. Quizás sea el momento de poner fin a estos juegos y hacer una declaración que nadie pueda malinterpretar. ¿Qué tipo de declaración?, preguntó Lucinda, aunque creía conocer la respuesta. Una que refleje la verdad de lo que siento por usted, respondió él simplemente. Si usted está dispuesta. Lucinda sabía que se encontraba en un punto crucial. Todo lo que había creído sobre el duque, sobre Blackwood, sobre su propia posición en la sociedad, había sido cuestionado y transformado en estos días. Y ahora debía tomar una decisión que definiría no solo su temporada social, sino posiblemente el resto de su vida. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Augustus asintió con respeto. Por supuesto, pero recuerde, Lucinda, que a veces el tiempo es un lujo que no tenemos. Con esas palabras enigmáticas, la escoltó de regreso al carruaje que la llevaría a casa, donde tendría que enfrentar la decisión más importante de su vida. La noche del baile anual de los Pembroke había llegado, y con ella una tensión casi palpable en el aire de Londres. Los rumores sobre el duque de Thornwick y la señorita Night Vale habían alcanzado proporciones épicas, con apuestas en los clubes de caballeros sobre si habría un anuncio oficial esa noche. Lucinda contemplaba su reflejo en el espejo mientras su doncella daba los últimos toques a su peinado. El vestido que llevaba, un exquisito diseño en seda azul medianoche con delicados bordados plateados, había sido un regalo del duque, entregado esa mañana junto con una nota simple: para la mujer que ha transformado mis estrategias en sentimientos. Con esperanza, estás absolutamente deslumbrante, declaró Lady Margaret, entrando en la habitación con expresión de aprobación. El duque quedará sin aliento. Lucinda sonrió débilmente. Tras 2 días de profunda reflexión, había llegado a una conclusión que le daba tanta paz como temor. Esta noche definiría su futuro, pero sería bajo sus propios términos. El carruaje ducal llegó puntualmente a las 8, y Augustus descendió para escoltarla personalmente. Cuando sus miradas se encontraron, Lucinda sintió una conexión que iba más allá de las conveniencias sociales o las estrategias comerciales. «Está usted radiante», dijo el duque con sincera admiración. «Y usted muy elegante, su gracia», respondió ella, notando cómo su formal frac negro contrastaba con el chaleco plateado que complementaba perfectamente su vestido. Durante el trayecto hacia la mansión Pembroke, conversaron sobre temas triviales, ambos conscientes de que las palabras realmente importantes estaban aún por decirse. Al llegar, su entrada causó el efecto esperado. Un silencio momentáneo, seguido de un murmullo de expectación que recorrió el salón de baile. La crema de la sociedad londinense los observaba con una mezcla de curiosidad, envidia y anticipación. «Ignoremos el teatro que nos rodea», murmuró Augustus, guiándola hacia el interior del salón. «Esta noche es sobre nosotros, no sobre ellos». Lucinda asintió, aunque no pudo evitar notar la presencia de Edwin Blackwood en un rincón, observándolos con expresión sombría mientras conversaba con un grupo de caballeros. El primer vals de la noche comenzó, y como era de esperar, Augustus la condujo a la pista de baile. Mientras se movían con gracia entre las demás parejas, Lucinda sintió que el momento había llegado. «He tomado una decisión», dijo en voz baja, solo para sus oídos. «¿Y cuál es?», preguntó él, sus ojos grises fijos en los de ella. «Acepto su propuesta, Augustus», respondió ella, «pero con una condición». Una sonrisa comenzó a formarse en los labios del duque. «Nombréla. Que nuestro matrimonio no sea solo una alianza de conveniencia o una estrategia contra Blackwood», dijo Lucinda con determinación. «Que sea una verdadera sociedad, basada en respeto mutuo y honestidad absoluta». La sonrisa de Augustus se ensanchó. «No podría desear nada más, Lucinda. Estos días a su lado me han mostrado lo que significa realmente compartir la vida con alguien. Y una cosa más», añadió ella, con un brillo de resolución en sus ojos. «Quiero ayudarle a exponer a Blackwood, no solo por venganza, sino porque un hombre dispuesto a utilizar conexiones personales para manipular asuntos de Estado no debería prosperar». Augustus la miró con renovada admiración. «Será un placer tenerla como aliada, además de como esposa». Mientras el vals llegaba a su fin, el duque la condujo hacia un pequeño balcón adyacente al salón de baile,
lo suficientemente privado para una conversación íntima, pero lo bastante visible para que su ausencia no provocara rumores impropios. Lucinda Nightvale, dijo formalmente, tomando sus manos entre las suyas. Lo que comenzó como una estrategia calculada se ha transformado en el sentimiento más profundo que he experimentado. ¿Me concedería el honor de convertirse en mi esposa? Sí, Augustus Thornwyke, respondió ella con voz clara y firme. Acepto. El duque extrajo un pequeño estuche de su bolsillo y lo abrió, revelando un anillo de compromiso con un zafiro rodeado de diamantes. Ha estado en mi familia por 5 generaciones, explicó mientras lo deslizaba en su dedo. Ahora le pertenece a usted, como mi corazón. Cuando regresaron al salón de baile, el anuncio se hizo oficial. Lord Pembroke detuvo la música y levantó su copa en un brindis por el compromiso del duque de Thornwyke con la señorita Lucinda Nightvale. Los aplausos y felicitaciones llenaron la sala, aunque Lucinda notó que Blackwood se había retirado discretamente. La noche avanzaba con una sucesión de bailes y conversaciones hasta que el mayordomo de los Pembroke se acercó al duque con una nota urgente. Augustus la leyó rápidamente, su expresión tornándose seria. Parece que Blackwood ha decidido hacer un último movimiento desesperado, murmuró a Lucinda. Ha solicitado una reunión con el primer ministro para mañana, presumiblemente para presentar acusaciones contra mí. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Lucinda preocupada. Ya está hecho, respondió Augustus con una sonrisa enigmática. Mientras bailábamos, mi secretario entregaba al Ministerio de Comercio documentos que prueban los intentos de soborno de Blackwood a funcionarios menores para obtener información privilegiada. Lucinda lo miró con sorpresa. ¿Tenía pruebas todo este tiempo? Las reuní durante estos días, explicó el duque. Quería estar seguro antes de actuar. Blackwood será convocado mañana, no para una audiencia, sino para un interrogatorio. Es brillante, admitió Lucinda, aunque casi siento lástima por él. Ha elegido sus métodos, respondió Augustus. Ahora debe afrontar las consecuencias. A medida que la velada llegaba a su fin, Lucinda reflexionaba sobre el extraordinario giro que había dado su vida en apenas 2 semanas. De ser una figura prácticamente invisible en la sociedad londinense, ahora se convertiría en duquesa, con un poder e influencia que nunca había imaginado. ¿En qué piensa, futura duquesa?, preguntó Augustus mientras la escoltaba hacia el carruaje. En lo inesperada que es la vida, respondió ella con una sonrisa, y en cómo las mejores estrategias son aquellas que dejan espacio para lo imprevisto. Una lección que he aprendido gracias a usted, dijo él, besando suavemente su mano enguantada. 3 días después, el Times de Londres publicaba 2 noticias destacadas. El compromiso oficial del duque de Thornwyke con la señorita Lucinda Nightvale y la sorpresiva partida del señor Edwin Blackwood hacia América tras la cancelación de varios de sus contratos comerciales. La boda se celebró 2 meses después en la abadía de Westminster, con toda la aristocracia londinense como testigo. Y aunque había comenzado como un movimiento calculado en un tablero comercial, nadie que viera la forma en que el duque miraba a su nueva esposa podía dudar de la autenticidad de sus sentimientos. 6 meses después, la duquesa de Thornwyke se había establecido como una de las figuras más respetadas de la sociedad londinense, no solo por su título, sino por su inteligencia y compromiso con causas sociales. Junto a su esposo, formaba una pareja que combinaba poder e influencia con principios sólidos. Una tarde, mientras tomaban el té en la terraza de su mansión de campo, Augustus tomó la mano de su esposa con expresión reflexiva. ¿Alguna vez lamentas cómo comenzó todo esto?, preguntó. ¿Con estrategias y tarjetas de baile compradas? Lucinda sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. El cómo comenzó importa menos que en qué se ha convertido, Augustus. A veces, los mejores finales surgen de los comienzos más improbables. Entonces propongo un brindis, dijo él, levantando su taza de té, por las estrategias que se transforman en amor y por las tarjetas de baile que cambian destinos. Y por la verdad, añadió ella, que siempre encuentra su camino, incluso en los juegos más complicados. Sus tazas tintinearon suavemente, sellando un pacto que había comenzado con cálculo, pero que había florecido en algo mucho más profundo y verdadero, una alianza del corazón que ni la sociedad más escéptica podía cuestionar.